¿Qué día fue, hermano? El martes nos habló César. Sí, fue a traer el pastel. Pues nos habló César que nació un poquito antes de tiempo el bebé. Estaban solicitando una ambulancia y no, traía un caos espiritual, pero hablamos con él, lo tranquilizamos, estuvimos platicando con él y hoy precisamente me habló que ya está en su casa. Le habían dicho que le iban a internar, lo internaron cada 2 días al bebé por problemas respiratorios, pero ya está en casita, así que no se ausente tanto. Mira, César se ausentó 6 meses, cuando ya volvió ya se va a ayudar a la de Cristo. A su nombre. Que sea tu hermano Raimundo. Que Dios lo bendiga y lo guarde. Señor lo bendiga y lo guarde. Hoy en esta tarde, él va a predicar en esta tarde, así que pues, ¿qué es para él? Que Dios lo bendiga y lo guarde. Y que lo siga usando, ¿ven? No, pues nomás la esposa. Padre Cristo. Que por favor, Raimundo. Acuérdense, por ejemplo, ¿cuánto tienes aquí, Alex? Como 4 meses, ¿no? 4 meses. Alex fue el fruto de la última vez que compartimos la página, así que paz de Cristo. Amén, Dios lo bendiga. Oh, en serio, de veras, hermano, los voy a... Yo nunca hago eso, pero lo voy a capturar cada vez que ustedes comparten los memes, cada vez que comparten ahí las chácharas que andan vendiendo, y les voy a decir, paz de Cristo, porque la página no me quiere compartir, pero mire, anda compartiendo hasta los frappes. Paz de Cristo, hermanos. Espérame, hermano, dame un minuto. No, digo paz de Cristo, hermano, porque pues ahora que venimos a hacer la limpieza, encontramos chicles pegados en las sillas. Paz de Cristo. A mí no me gusta el chicle. ¿A usted le gusta el chicle embarrado? No, paz de Cristo, hermanos, ahí sí, por ahí miran a alguien que esté mascando chicle. El paz de Cristo, como tire orina en el cesto de la basura, no lo peguen en las sillas, padre. Amén. En las sillas de estas teníamos colección. Ya nomás teníamos ganas de un chicle y nomás le metíamos la mano por abajo. Si estaba un poquito guadito, está bueno. Se aguanta. No, paz de Cristo, hermanos, ahí nos encargamos en el amor del Señor. Ellos no saben ofender, pero en el amor del Señor. Y por favor, por favor traiga. Es que me tocó quitarlo. Por favor traiga, pero compre Trident, por favor, eso es una buena de sabor. Vamos a pasar el hermano Raimundo y vamos a gozarnos en esta noche. ¿Qué digo por el hermano Raimundo? Que Dios lo bendiga y lo guarde. Ay, porra, hermano. Dios los bendiga en esta tarde, hermanos. Siempre da nervios compartir la palabra de nuestro Señor y toda la honra y la gloria es para Él. ¿Cuántos dicen amén? Sean todos bienvenidos. Dios impacte la vida de cada uno de ustedes con esta palabra y damos gracias a Dios por este jueves que nos toca predicar, dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. Y el tema de ahora es algo para hacer un recordatorio. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? El tema es: Dios te quitará tus principios. Así que váyase preparando, porque de aquí en adelante va a empezar usted a cambiar. Y no con eso le quiere decir que se va a hacer de lo peor, porque después dicen, no, entre más peor sea, porque toman a malo de David, ¿verdad? Dice David, yo me haré más vil, y tiene, no va a ser más loco, más enfrenado, no. El tema es lo siguiente, hermano. Nosotros por lo regular tenemos principios. Un ejemplo, siempre tenemos un principio de que no, es que yo me conduzco así, yo pienso así,
yo siento así. Y es más, hasta para dar un consejo lo damos conforme a mi pensamiento, mi deseo, mi voluntad, lo que es, hasta para el respeto. Yo quiero que respeten a una manera que muchas de las veces ni nosotros respetamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estos principios son los que muchas veces no nos dejan que Dios trabaje con nosotros para la obra de Dios. Y son principios, son costumbres, son maneras de pensar que a la verdad no van de acuerdo con los principios de Dios. Y por eso muchas de las veces Dios nos tiene que mandar a la casa del alfarero, donde nadie quiere entrar. ¿Quién quiere entrar a la casa del alfarero? Es muy difícil. Es muy difícil. Pero voy a decir una cosa. Es lo más glorioso. Lo más glorioso es estar en la casa del alfarero. Y le voy a decir por qué. Es más glorioso estar en la casa del alfarero, porque si me quebro allí, Dios me va a hacer algo diferente y nuevo y poderoso. Es mejor que nos quebre en sus manos y no que el adversario nos quebre en sus garras. Son cosas muy diferentes, imbécil. Por eso Dios tiene que quitar nuestros principios, nuestros modales y nuestro conducir, para Él implantar los principios que van de acuerdo a la manera de Él. Por eso, cuántas veces tengas tú que entrar a la casa del alfarero, entra, aunque te duela, aunque te cueste, y aunque muchas de las veces sufras. A veces escuchamos personas que cuando nos ven en el proceso, muchas de las veces les dicen como Pedro le dijo a Jesús, que dijo, Señor, ten compasión de ti. ¿Cuántas veces gente nos llega con nosotros a decir, ¿cómo va a ser posible que Dios te permita sufrir? ¿Cómo va a ser posible que Dios te permita este padecimiento? Pero vemos la misma escritura, que eso, hermano, te limita a llegar a conocer una gloria poderosa de Dios. Dios quiere gente, hermano, que no le cuestione nada. Dios quiere gente que sus principios no limiten lo que Dios quiere hacer para ti. Por eso Dios anhela gente que cuando a ti te da un mandato por medio de la palabra, tú seas esa gente que no va a pensar en el qué dirán, no va a pensar en sus principios, su manera de pensar. Y le voy a decir una cosa, el Dios que predicamos y confesamos es un Dios que rompe todas las reglas, todo el protocolo y todo lo establecido. El Dios que nosotros predicamos es un Dios que no va de acuerdo a tu manera de pensar, a tu manera de caminar, porque son más grandes sus pensamientos y más diferentes y más largos los caminos de Dios que donde yo puedo caminar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, por eso Dios anhela gente que sea capaz de quitar sus principios y dejar que Dios implante lo que Él quiere en tu vida y en mi vida. Así que Dios quiere gente como Isaías. Ahorita a ver por qué. Dios quiere gente que no piense de decir, Señor, no es que mis principios no me dan para alabarte de esa forma. No, Señor, es que mi manera de conducir no me da para eso. Dios quiere gente como Isaías, capítulo 20, váyase conmigo. Isaías, capítulo 20, y con esto va a empezar usted a comprender lo que es no tener principios humanos, pero sí tener los principios de Dios. Isaías, capítulo 20. Y esto es algo tremendo, hermano. Porque ahora sí usted va a empezar a comprender. Porque hay hombres de la Biblia locos. Porque hay hombres de la Biblia que si usted les dijera, no, mis principios no me darían para eso. Pero ellos no tenían principios como tú, ellos tenían principios
conforme a la voluntad de Dios. Gente que se movía en el Espíritu, gente que no le importaba el que le da. Esta gente se movía porque Dios sabía que había puesto palabra poderosa en ellos. Y dice Isaías 20, dice lo que dice, 22. Amén. Dice, en aquel tiempo habló el Señor por Isaías, por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo andar, ¿cómo? Desnudo y descalzo. Y usted ha visto a Isaías. Isaías era un hombre con palabra, era un hombre con unción. Pero Dios quiere gente así. Imagínate si Isaías se pusiera a pensar, no, paz de Cristo, mis principios no me dan. ¿Cómo yo me voy a despojar? Y fíjate lo que le hizo hacer Dios. Versículo 3, y dijo el Señor, de la manera que anduvo mi siervo, Isaías, ¿cuánto? ¿Descalzo qué? Desnudo y 3 años. 3 años. Imagínate nomás. Para dar un mensaje a un rey. Para pronosticar esa señal de esos 3 años. Imagínate, ¿había necesidad de que Isaías anduviera desnudo? ¿Qué pasaría, hermano, si Isaías no se desnuda? Es ahí a donde Dios te quiere llevar, a ese nivel de gloria, donde tú vas a entender que cuando estás a cargo de la voluntad de Dios y te conviertes en su siervo, ya no están tus principios, están los principios de aquel que pagó el precio por mí. Por lo tanto, mi manera de pensar, mi manera de sentir y mi manera de caminar ya no va a ser la misma, va a ser aquel que me ha llamado para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Isaías, en cuanto le dice la palabra, imagínate Isaías, oh Señor, ¿cómo va a desnudar? Que mi cuerpo no es atractivo. Oh, sí, estoy muy flaco, tengo imperfecciones. Pero lo que a veces se nos olvida, que al tomar los principios de Dios, estás no solamente cumpliendo el mandato, sino estás demostrando que en ti no hay otro principio, no hay otra moral, no hay otro respeto que el que Dios ha puesto a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Por eso Dios te quiere llevar a un nivel donde ya no vas a pensar como estás pensando, sino vas a dejar fluir el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios quiere gente así, gente que no escatime. ¿Cómo me van a ver? ¿Qué van a pensar de mí? A veces no necesita Dios que te diga que te desnudes. A veces no necesita Dios decirte, predícale a alguien la palabra. Y ahí empezamos a pensar, no, es que me falta palabra, no, es que no tengo conocimiento, no, es que estoy ocupado, no, es que tal vez no me va a escuchar, y ponemos en fin de cosas. Pero imagínate el nivel que tenía Isaías. Por eso Dios le permitió ver que su gloria. Ahora entiendes por qué este hombre miró la gloria de Dios. Ahora entiendes por qué este hombre Dios le permitió ver su trono sublime. Cómo le permitió ver esa gloria que cubría toda la tierra. Porque Isaías no escatimaba sus pensamientos, no escatimaba sus principios. Él dejó de vivir su vida por vivir la vida que lo había tomado como siervo. Por eso en esta tarde, hermano, si tienes que dejar tus principios, déjalos. A fin de cuentas no estás para agradar a nadie, solamente estás para agradar a aquel que ha pagado el precio de sangre por ti y por mí. No lo pagó ni tus papás, no lo va a pagar tu esposa, tu esposo. Eso lo pagó Él. Y el que lo pagó es el que lo creó todo. Y ese peso de gloria es el que Dios quiere llevarnos como iglesia. A que tú no escatimes
a donde Dios te quiere llevar. Tú solamente déjate mover. Imagínate que cuando Él te pide algo que no va de acuerdo con tus principios y que no hagas lo que Él hizo, imagínate qué gloria vas a dejar pasar. Hay hombres tan difíciles que no puede uno pensar cómo se atrevieron, pero verlos en la palabra, fíjate en otro nivel. Vete conmigo a Oseas. Pues si no, nuestro Dios tiene principios diferentes como tú, como yo puedo pensar, como tú puedes pensar. Oseas capítulo 1, versículo 2. Porque a veces Dios necesita meterte a este nivel de principios para que lo puedas comprender a Él. Lo que Él siente, lo que Él piensa, lo que Él sufre, lo que Él batalla, lo que Él lucha, porque su pueblo cambia, su manera vieja de pensar, arraigada al mundo. Oseas conocido, Oseas capítulo 1, versículo 2. Imagínate este hombre, el mismo Dios que lo creó todo. En vez de que le digas, no, Oseas, tú consíguete una mujer culta, una mujer respetuosa, una mujer respetuosa. Imagínate el nivel que Dios le dice a Oseas que tiene que hacer. Si tú pones a leer Oseas, como ahorita lo vamos a ver en el versículo 2, dice: en el principio de la palabra del Señor por medio de Oseas, dijo el Señor a Oseas, dice: ve y tómate una mujer que ¿y qué pasó con los principios de Oseas? ¿Qué pasó con su moral? Y ahorita vamos a ver de nivel, hermano. Espero que me alcance el tiempo. Pero dice Oseas, dice: ve, toma una mujer fornicaria. Fíjate lo que le dice: ¿e hijos de qué? Porque la tierra fornica, ¿qué? Y le dijo Oseas, dice el versículo 3, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diolai, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Fíjate nomás este nivel. ¿Cómo sentiría Oseas? Que en vez de que le digan, como le dijo los papás de Sansón, no, mi hijo, del rebaño, que Oseas le dice, no, ve consíguete esta mujer fornicaria. Entonces prácticamente le dice Oseas, a ti te voy a enseñar, Oseas, lo que es como yo batallar con un pueblo que se corrompe. Porque usted sigue más leyendo, le dice la condenación al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque sabiendo que tenían a su Dios, ellos seguían fornicando con dioses, seguían practicando el pecado. Entonces muchas de las veces Dios te tiene que aplastar tus principios, te tiene que aplastar tu moral y bajártela hasta lo más bajo para que comprendas lo que Dios batalla contigo, lo que Dios batalla conmigo, porque muchas de las veces estamos casados con el Señor, pero seguimos mostrando, adorando a dioses ajenos. Entonces Dios tiene que apachurrarte tus principios y mostrarte los principios hasta el nivel donde Él te quiere llevar a ti y a mí. Por eso imagínate Oseas. ¿Es difícil lo que le pidió Oseas? ¿Sí o no? Imagínate nosotros como papás. Y ver que nuestros hijos van creciendo y que dicen, no, con aquella. Y esto es en general para todos, ¿eh? Porque muchas de las veces Dios tiene que pisotear tu orgullo, tu dignidad, para mostrarte la humildad
de Dios en esta tierra. Por eso Dios anhela gente. Vamos a ver este. Este es muy conocido. Dios anhela gente que hasta para alabarlo, Dios quiere excelencia. Él tiene ángeles y lo adoran con excelencia. Pero Él redimió un pueblo en la tierra para que lo adore con excelencia. Entonces, Dios, ¿qué es lo que hace? Dice la segunda de Samuel, vaya conmigo. Segunda de Samuel. Capítulo 6. Y este pasaje lo conocemos todo. Pero este rey, si usted ve los demás, no hubo otro rey que se despojara como este. No hubo otra alabanza de otro rey como este. Dice capítulo 6, versículo 14. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 14. Porque Dios, si quisiera tener un solo patrón, sería que no teníamos esa libertad. Pero Dios quiere gente aún con excelencia para alabarlo. Y si alguien no conocemos como rey, es a David. Capítulo 6, versículo 14. Y David danzaba ¿con qué? Imagínate, David era rey. En ese momento, si nos trasladamos, él tenía un puesto mayor que tú y que yo. Él era lo más grande, el rey más grande consolidándose, porque llevaba la presencia de Dios. A veces venimos a la iglesia y no le damos ese valor que este rey le dio cuando por fin iba a entrar el arca de la presencia de Dios a la ciudad de Jerusalén de Israel. Imagínate el gozo que tenía este rey. Pero cuando tú y yo venimos ya el jueves y venimos el domingo, lo hacemos algo ordinario, común. Porque a veces se nos olvida que la presencia de Dios se manifiesta no por tus obras, por mis obras, sino porque es más grande su misericordia. Pero dice versículo 15, así que David, versículo 14 dice, David danzaba con toda su fuerza delante del Señor. Y fíjese David cómo estaba vestido de efod de lino. Versículo 15, así David y toda la casa de Israel conducían el arca. ¿Con qué? Y sonido de trompeta. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David. Fíjese lo que pasa. Aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que danzaba delante del Señor y lo menospreció de su corazón. ¿Por qué? Porque ella no estaba impuesta a ver que su padre danzaba. Mical no estaba impuesta a que el rey se despojara y alabara como estaba viendo David, haciendo David que danzaba. Por eso es importante, hermano, que tu alabanza sea de gloria para Dios. ¿Por qué? Porque es la enseñanza que tú vas a dar a tu familia. Imagínate si nosotros venimos a la iglesia y no alabamos y exaltamos a Dios. ¿Cómo queremos que mi hijo, que nuestras hijas alaben y exalten si nosotros que estamos ya con esa madurez no lo hacemos? Pero sí queremos que nuestros hijos dancen. Por eso Mical dice, espérate, mi papá nunca danzó. Yo nunca tuve esa enseñanza. Por eso menospreció David. Pero dice el versículo 17, metieron pues el arca del Señor y la pusieron en un lugar en medio de la tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Versículo 18. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos de paz
ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así como hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo cada uno a su casa. Versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa, y salió Mical a recibir a David y dijo: cuánto honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de sus criadas, de sus siervos, como se descubre sin decoro. ¿Qué? Cualquiera. Dice nomás, para ella era un cualquiera, pero para Dios era algo excelente, algo que Dios le estaba aplaudiendo a David. Nunca se imaginó Dios que David se iba a despojar de su corona, se iba a despojar de la vestimenta real para adorar, porque David estaba contento, porque el arca de Dios estaba por fin en la ciudad de David. Entonces David le responde a Mical: fue delante del Señor quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre todo el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto danzaré. Fíjese lo que le dice. Por tanto, o sea que si no te quedaste, Mical, con esto, pues voy a seguir danzando. Si tu padre no danzó, pues yo sí voy a danzar. Y yo no miré a mi padre danzar, pero yo conozco a aquel que me sacó del anonimato y me puso como rey sobre todo Israel. Versículo 22. Y fíjese, ahí está. Versículo 22. Y todavía se la avienta todavía de frente en la cara a Mical. Y le dice: y aún me haré más vil. Si esto te pareció que yo era un cualquiera, pues agárrate, Mical, porque ahora sí me voy a hacer más vil. No me importa lo que cuentes, yo sé que soy rey, pero antes de ser rey, yo soy hijo de él. Y se va, y seré bajo a tus ojos, vil, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has. Por eso Dios quiere gente así. Dios no quiere gente. Yo entiendo que hay iglesias que están tranquilas y no las juzgo, pero cuando tú ves estos hombres, yo no creo en Isaías tranquilo, porque para desnudarse Isaías estaba loco. Era gente loca, era gente que no tenía ya principios, que en su cabeza ya no había otra cosa que agradar a Dios. Oseas estaba igual. Imagínate para toda la familia de Oseas: no, hijo, no te está hablando Dios, se me hace que es el diablo. ¿Cómo viendo mujeres santas te vas a conseguir esta fornicaria? Porque muchas veces la gente no piensa que tú ya perdiste los principios, que tú ya perdiste tu moral, que tú ya no sabes lo que es el respeto, porque cada vez que tú quieres hacer algo con respeto, terminas siendo vil delante de Dios. Empiezas a danzar tranquilo, cuando menos piensas que te enojaste por aquel que ama mi alma. Por eso Dios quiere gente que cuando, ahí te va, y es difícil. Dice que el que añade aceite añade dolor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios quiere gente que cuando te estén apedreando y condenando, aunque te arrastre el diablo, tú sigas alabando a Dios. Yo no había visto otro loco. El Dios me concedió ver esta locura. Ya cuando te arrastra el diablo y te apedrean, a veces hasta porque nos dicen: hipócritas, ya no quiero venir a la iglesia. Y son mentirosos. Además, hasta dicen incultos, que no sabemos leer, escribir. Pero Dios no nos llamó por santos,
llamó de lo más vil, de lo más menospreciado, para avergonzar a aquellos que tienen sabiduría. Como esta gente loca, hermano. Si algo nos ha enseñado, es que esta gente loca, aunque lo apedreara el diablo, y aunque lo arrastrara el diablo, y aunque lo sacara fuera de la ciudad, ellos seguían alabando y exaltando a Dios. Váyase conmigo a Hechos 7. Algo muy conocido. Así es que prepárese, hermano. Porque de aquí en adelante ya no va a tener usted por qué decir, no, Señor, están muy fuertes las pedradas. No. Va a tenerse que aguantar. Va a tenerse que fajar sus pantalones para seguir adelante. Hechos 7, 54. Este Esteban, imagínate, no era pastor, no era un apóstol, no era profeta, pero este hombre, cuando Dios lo toca, como ese día, dice que empezó a hablarles un montón de cosas. Y en el 7:54, él empieza a exhortarlos. Versículo 54 de Hechos 7. Dice, y oyendo estas cosas, se enfurecían. Imagínate. Ellos decían, es que ¿cómo? Esteban, ¿de dónde salió? ¿De qué padre? ¿De qué linaje? ¿Por qué está hablando estas cosas? Ellos se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Versículo 55. Pero Esteban, ¿lleno de qué? Puesto los ojos en dónde. ¿Vio qué? Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron ¿con qué? Contra él. Versículo 58. Y echándole fuera de dónde. Le apedrearon. Y los testigos pusieron ¿qué? A los pies de un joven llamado Saulo, que para allá estábamos con él. Que también estaba loco. Versículo 59. Y apedreaban a Esteban, mientras que. Y decía, Señor. Versículo 60. Y esto es una gran enseñanza. Y puesto de rodillas. Fíjate, imagínate Esteban. Lo están apedreando. Y no eran pedradas chiquitas. Eran unas piedrotas. Porque hacían la costumbre. Y muchas de las veces, porque te señalen, tiras la toalla. Y este hombre estaba siendo apedreado. Estaba viendo la gloria de Dios. Estaba viendo al Hijo sentado. Y doblando sus rodillas. No dije, ¿por qué me estás apedreando? No. El único que dijo, clamó grande voz, dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Pero este hombre lo estaban apedreando. Este hombre estaba predicando y lo estaban apedreando. Y mientras que estaba resistiendo las pedradas, la única manera que abrió sus bocas es para decir, Señor, no los condenes. No los condenes. Porque Esteban entendía que era más grande ver la gloria que estaba pasando, que abrió su boca para condenar a ellos. Lo que estaba viendo era más grande que el dolor que sentía por esas pedradas, porque sabía que iba a terminar las piedras, iba a terminar el dolor, pero él iba encaminado a ver a Dios Todopoderoso. Y esta gente, hermano, es la que Dios necesita en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gente, hermano, que aunque te arrastren, vaya amigo y vaya conmigo, Hechos 14. Y todavía le fue igual que Esteban. La única diferencia es que Dios le dijo,
prácticamente, amigo, te corrieron, pero vete otra vez. Y a veces donde no lo reciben ya no nos paramos. Nos puede el rechazo, que no crean, que no te escuchen. Pero este hombre llegó a otro nivel diferente. Hechos 14, versículo 19. Hechos 14, 19. Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado ¿qué? A Pablo, lo arrastraron fuera de donde, pensando que estaba muerto. Pero rodeándose los discípulos, ¿qué dice? O sea, a este hombre no le importaba que fuera rechazado. No le importó que casi lo matan. Pablo dijo: es que ya no son mis principios. Ya no es mi orgullo. Ya no es mi dignidad. Porque es más feo que me tumbe el del caballo a que este me arrastre y me apedree. Porque el que me tumbó del caballo lo puede hacer cuantas veces quiera. Pero este solamente me va a apedrear y me va a arrastrar. Y dijo Pablo: así es que me voy otra vez. Versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, ¿qué pasó? Imagínate, Pablo se ha apedreado, casi muerto, porque lo sacaron fue de la ciudad. Y dice Pablo: oh Señor, sabes que esto es muy difícil. Como pasó con Marco, el familiar de Bernabé, que cuando fue a acompañar a Pablo, no aguantó y dejó tirado a Pablo. Y por eso Pablo se pelea con Bernabé. Entonces Dios quiere gente que, aunque esté recia la batalla, que aunque veas que todo se está cayendo en pedazos, que aunque veas que te está faltando todo, que aunque veas que todo te está saliendo mal, que aunque veas que todo no tiene sentido en tu vida, tú sigas anunciando el evangelio de Dios. Por eso Pablo, aunque lo arrastró el diablo, y aunque lo apedreó casi para matarlo y golpearlo, él se volvió a levantar y dice: vámonos, porque mi tiempo todavía no se cumplía. Pablo tenía que predicar. Para eso Cristo lo hizo padecer a él. Por eso Cristo, si algo hizo él, fue enseñarnos a padecer por la obra de Dios. Estos hombres, hermanos, eran pecadores como tú y como yo. Era gente que Dios había transformado sus vidas. Pero algo que me llamó la atención. Váyase al libro de Cantares y luego vamos a regresar otra vez al libro de Isaías. Váyase conmigo a Cantares. Cantares 5:10. Y fue algo que dije: wow. Algo que Dios siempre hace es ponernos el ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Estoy hablando de hombres mortales, hombres que hoy en día pasan más de 2000 años y sus nombres siguen escritos y seguimos hablando de ellos. Libro de Cantares, capítulo 5, versículo 10. Y vamos a ver este pasaje. Fíjate cómo lo describe el libro de Cantares 5:10. Amén. Dice: mi amado era blanco y rubio, señalado entre 10,000. Su cabeza, versículo 11, como oro finísimo, sus cabellos crespos negros como el cuero, sus ojos como palomas junto a los arroyos de agua que se lavan con leche,
a la perfección colocados. Versículo 13, sus mejillas como una era de especies aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Versículo 14, sus manos como anillos de oro, engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros. Versículo 15, sus piernas como columnas de mármol, fundadas sobre las basas de oro fino, su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros. Versículo 16, su paladar dulcísimo y todo el codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Aquí describen al amado, describen a nuestro Dios, tremendo. Y habla, cuando Él habla, ¿quién no se saborea esos labios dulces? Esa palabra tan codiciable, y Él tan codiciable. Pero dice Isaías 53, quédate con esto, Cantares 10, ¿cómo lo describe Él? El libro de Cantares, ¿cómo describe a tu amado, a mi amado? Pero Isaías 53, ve conmigo. Isaías 53. Me da algo, hermano, que en esta tarde quiero que te lleves, que te impacte. Dice Isaías 53, 2, ¿saben? Dice la escritura ahí en el libro de Isaías 53, 2. Subirá el cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Fíjate, ni hermosura. ¿Qué dice? Vemos más sin atractivo. Ah, caray. ¿Dónde quedó el amado? Más sin atractivo, para que le decíamos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y cómo escondimos de él el rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, imagínate. Y nosotros tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó el pecado de todos nosotros. Versículo 7, angustiado él y afligido. Fíjate lo que él hizo, siendo el creador, siendo el que él podía hacer en ese momento que parara todo. Dice, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién lo contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de un pueblo, de mi pueblo, fue herido. Y dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Fíjense lo que dice al final, aunque nunca, ¿qué hizo? Maldad. ¿Y no hubo qué? Ese es el amado. Después de que Cantares lo describe hermoso, Isaías lo ve, cómo iba a quedar, qué iba a padecer nuestro amado, cómo él iba a llevar tus dolores, tus enfermedades, cómo él se iba a aguantar el dolor y el sufrimiento, aunque no había pecado, aunque no había engaño, cómo su hermosura
se desvaneció. ¿Cómo Él, siendo el Dios Todopoderoso, cómo Él mismo nos enseña? Váyase conmigo Salmos, y ahorita regresamos. Salmos 22. Salmos 22, versículo 12. Imagínate nomás. Cantares dice que era hermoso, pero Isaías ya lo describe cómo iba a quedar el amado, cómo su carne iba a ser abatida, cómo su carne iba a ser traspasada por tus pecados, por mis pecados, por tus rebeliones, por mis rebeliones, por tus enfermedades, por mis enfermedades. Y dice Salmos 22, 12. Y esto si lo ves en el ámbito espiritual, como sucedió esa vez. Nosotros vemos los pasajes y los vemos literalmente. Pero el salmista lo lleva a otro nivel diferente. Dice el versículo 2, dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Fíjate lo que describe el salmista. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua, y todos mis huesos se desconectaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto de seco de mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Dice lo que dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Y fíjense lo que hicieron con nuestro amado. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y tú quieres vivir, y yo quiero vivir tranquilo. Yo no quiero padecer. Yo no quiero tener pruebas. Yo no quiero sufrir el evangelio. Si el amado, el que lo creó todo, él mismo describe, se juntaron todos como todos se reían. Hay una escritura, Lucas 18, 31 al 32, lo describen como era un objeto de burla. Lo describe Lucas de una manera que el amado ni te imaginas. Su padecimiento, ¿dónde quedaron los principios de Dios? ¿Dónde quedó su moral? No me vengas a decir a mí que tú tienes principios, que tú tienes moral, cuando el mismo que lo creó todo, ahí mismo se humilló a sí mismo, en este sacrificio. Marcos 10, 33, 34. Habla que el amado lo escupían. No me vengas a decir que no vas a aguantar un insulto. No me vengas a decir que te vas a ir para atrás en la primera prueba. Si al mismo Dios que adoramos lo escupieron, lo ofendieron, no me vengas a decir a mí que te vas a rendir. Ni tampoco te creas, como a veces dice y enseña, no, es que su cuerpo es diferente, no. Su cuerpo era igual que el tuyo y el mío. Él iba a aguantar el dolor, iba a aguantar el sufrimiento. ¿Sabes cuál fue la diferencia entre él y nosotros? Que en él había un amor incondicional. En él había un amor inmenso como hoy lo tiene. Por eso Lucas dice, 18, 31, 32 fue objeto de burla. El salmista dice, mira cómo lo rodearon. Mira cómo tomaron sus vestiduras. Por eso David
Dios se siente orgulloso de David porque tomó en poco su vestidura real que le había puesto. Si el amado con sus vestiduras jugaron suertes, ¿qué te esperas tú y yo que no hagan con todo su pueblo? ¿Qué te esperas que cómo te va a tratar el maligno? ¿Cuántos te van a rodear? Si a él mismo lo rodearon, ¿qué te esperas? No me vengas a decir que lo más un demonio te va a venir contigo. Si toda su simiente de él, dice, ¿quién la contará? Pues si es mucha la simiente de Dios. Por eso el mismo Salmos dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron su suerte. Por eso Isaías dice en el 53, no lo busque, yo se lo leo. Por eso Isaías dice, (53:2) dice, no hay parecer en él ni hermosura. Porque cuando él fue en el proceso, todos esos toros, todos esos demonios que estaban en ese tiempo, se enseñorearon de él. Pero fíjate una cosa maravillosa. Por eso cuando a Esteban lo apedreaban, él miraba la gloria. Por eso Esteban dijo, tú sígueme apedreando. Tú sígueme apedreando. Porque entre más está la pedrada, más grande veo la gloria de Dios. Cuando empezaron las pedradas con Esteban, él miró una parte de la gloria. Pero conforme empezaron a aventar más piedras, él miró al Hijo sentado. Él miró al Dios Todopoderoso. Y por eso en esta escritura, hermano, dime tú, es mejor ir a la casa del alfarero, ¿sí o no? Porque si el mismo Señor no tuvo contemplación con él mismo, ¿cómo crees que va a tener contemplación contigo y conmigo? Si tus principios los quieres tener, usted sabe si los quiere conservar. Pero este amado nos enseña que para él no hay principios, no hay moral. Para él solamente hay amor incondicional para cada uno de nosotros. Por eso dijo el libro de Cantares que él era hermoso. Pero Isaías ya lo ve en el padecimiento. Dice, en hermosura le veremos, más inatractivo para que lo deseemos. Por eso el mismo Dios se despojó de sí mismo. Por eso, ¿qué te impide a ti, iglesia? ¿Qué te impide a ti? Dice el libro de Cantares, (5:10), mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Y si ese amado perdió su belleza en su sacrificio, ¿qué vamos a quedar? ¿Cómo vamos a quedar tú y yo? Por eso dice la misma escritura, imagínate, tú ponte a pensar un momento, ¿cómo traicionar a aquel que no escatimó su vida? ¿Cómo te marchas y miras para atrás? Cuando él mismo sintió dolor y sufrimiento, pero su boca, la vez que lo abrió, fue decir, Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Porque si supieran, desde el primer día que estaba siendo entregado, ellos hubieran entendido que era el Cordero, que había venido a quitar el pecado del mundo. Ellos hubieran entendido que mi sacrificio era para que me conocieran y para que conocieran el amor de Dios en esta tierra. Por eso imagínate, iglesia, ¿cómo poder dejar de amar a Dios?
¿Cómo lo dejas de amar? Si entre más lees su palabra, más no entiendes este amor. Entre más lees de Él y menos lo acabas de comprender. Y entre más lo conoces, más te duele traicionarlo. Entre más lo conoces, hay situaciones que, imagínate, dices tú, Señor, ¿cómo le hago? ¿Cómo enfrento? No quiero ir para atrás, porque yo sé que es mejor ver al frente. Pero cuando ves el amor de Dios, que lo invade todo, en ese momento dices, Señor, ¿cómo puedo traicionar a aquel que no escatimó su belleza? Dice, araron mi cuerpo, araron mi espalda, jugaron suertes con mi vestidura, por amor a ti, por amor a mí. Dime tú, ¿eso es más grande que tu pecado, que tu tentación? ¿Eso es más grande que tu desobediencia? ¿Eso es más grande que tu prueba? ¿Eso es más grande que tu fidelidad a Él? Yo pienso que este amor nadie lo puede dar. Por eso hay que ir con aquel que nos va a enseñar sus principios, su moral, porque estamos tan desviados de sus principios que muchas de las veces entre nosotros mismos somos capaces de matarnos. Y no me diga que no, la realidad. Si entre nosotros mismos no podemos reconocer lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Pero Él, con su sacrificio, nos ha dado una clara enseñanza, que es mejor que Él me lleve a la casa del alfarero y me rompa mis principios, mi orgullo, mi dignidad, mi moral, para que el día que me estén apedreando, para el día que me estén señalando, para el día que esté sufriendo, para el día que esté en la escasez, para el día que esté en la situación difícil, mis labios solamente puedan abrirse para decir, Señor, bendícelos, bendícelos, tócalos, Señor. No importa que me señales, yo necesito que ellos vean la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Así es que, hermanos, damos gracias a Dios, hermano, por la palabra. No es un señalamiento, todos faltamos, pero hay una cosa muy diferente que David también hizo. David peca y corre hacia el amado. Corrió y se humilló y no comió. Yo dije, tal vez ya me desvié, pero yo no quiero. Por eso dice, yo no quiero, Señor, que por este pecado me quites tu Santo Espíritu, sino que va a ser de mi vida. Si has pecado y se te desvías, cubre el amado. Él tiene el amor incondicional. Tal vez nosotros vamos a batallar para verlo, pero Él está hasta hoy en día con los brazos extendidos. No importa lo que hiciste ayer, no importa lo que hiciste ahora, Él es tiempo de humillarse y decir, Señor, yo quiero que me implantes tus principios, yo quiero que me pongas tu moral, yo quiero que tú me quiebres en tus manos, porque prefiero que me quiebres en tus manos, porque sé que vas a hacer otro nuevo. Así es que deseo, mi hermano, mi pastor, Dios los bendiga, hermanos, Dios los guarde en el amor de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Qué es para el hermano Raimundo? Dios quitará tus principios. Amén. Amén. ¿Me regalas 5 minutos? Amén. Amén. ¿Sí o no? Amén. No quiero reclamo después.
Primera de Samuel 15, 17. Hay dos sellos que vas a encontrar en una persona genuina. El hermano hablaba de Oseas, habló de Isaías, habló de Pablo, habló de David, y todos ellos llegan a una sola. Cuando tú estás ligado a Dios, a la gente le vas a parecer loco y vas a parecer que estás mal, pero Dios no nos llamó a quedar bien con la gente. Dios nos llamó a quedar bien con Él. ¿Cuántos están aquí? Saúl cometió un error, y yo creo que el error que Saúl cometió fue el que lo llevó a perder el reino. El dejarse influenciar y querer quedar bien con la gente que te rodea. Primera señal de que tu vida espiritual está devastada. Cuando nosotros dejamos de obedecer a Dios por obedecer a la gente, en ese momento nuestra vida comenzará a caer. A su nombre. Gloria. Imagínate tú el profeta Oseas. Dios le está diciendo: levántate y busca una prostituta para que sea tu mujer. ¿Está fuerte la palabra, sí o no? Está fuerte la palabra prostituta. Pero Dios le está diciendo a Oseas: yo lo que quiero que el pueblo vea cómo se ven ellos cada vez que yo les digo una cosa y ellos hacen lo contrario. Así se miran ellos. Cada vez que yo digo blanco, ellos dicen rojo. Cada vez que yo digo azul, ellos dicen negro. Porque su vida está en oposición contra la mía. Y después venimos a reclamar diciendo: Señor, ¿por qué yo ya no siento tu presencia? A Isaías le dijo, ¿sí o no? Le dijo: levántate y sal con la nalga para afuera. ¡Ah! Está fuerte el mensaje, ¿sí o no? Así que esa modita que traen ahorita los jóvenes no es de ahorita. Esa la trajo Isaías. Así caminaba Isaías por el pueblo de Israel. A su nombre. ¿Y sabes qué es lo que dice Isaías? Quiero que el pueblo, cuando te vea, se den cuenta que así se ven, así se miran, en deshonra, cada vez que no hacen lo que yo les digo. ¿Estamos aquí? Amén. ¿O se me fue? Amén. Fíjese bien lo que dice Samuel a Saúl. Primero de Samuel 15, 17, y con esto cierro, se lo prometo. Aunque eras pequeño. ¿Dónde era pequeño Saúl? ¿Verdad que cuando Dios le dice y le habla, usted va a ser una mujer encargada de predicar en las plazas? No, Señor. Te estás equivocando. No, yo no. Yo sirvo para lavar trastes, yo sirvo para limpiar la casa, pero para predicar no. ¿Sí o no? Amén. Porque nosotros mismos nos vemos pequeños y nos minimizamos. Y probablemente tenemos razón. Si lo vemos humanamente, somos pequeños. No tenemos fuerza, pero el que está dentro de nosotros, oh, a su nombre, gloria.
ha sido hecho jefe, no de una, ni de dos, sino de las 12 tribus de Israel. Y no conforme con esto, dice, el Señor te ha ungido, ¿por qué? Por rey sobre Israel. Para Mical, David fue un cualquiera. Para Mical, David no tuvo ningún valor. Para la gente quizás tú no representes ningún, pero para Dios eres un instrumento escogido en las manos del hachero, en las manos del hombre de guerra. Tú eres una mujer o un hombre de poder. Si no, pregúntale al diablo, ¿por qué te hace tanto la guerra? Porque el diablo sabe que una vez que tú entiendas, que te entre en esta cabeza, que tú eres más que vencedora. El diablo te quiere tener, no, mira, tú no vales. Tú no puedes. Es más, las guerras absurdas, donde la mujer no se podía parar aquí, porque ella era una pecadora. Exclusivo, no, hermana. Usted se puede parar aún en la misma puerta del infierno y tocarle la puerta al diablo y decirle, ¿lo sueltas? ¿O lo sueltas? Porque el que vive dentro me dijo que tengo el poder para hollar serpientes, para echar fuera demonios, para sanar a su nombre. Ese es el problema de hoy en día. Le hacemos caso a todos los predicadores que hay en las redes sociales y hacemos una ensalada y al final no sabemos a quién le vamos a hacer caso, y al pastor que Dios ha puesto sobre tu vida. Bien, gracias a Dios, a su nombre. Gloria. Y si fíjate qué bonito predica el hermanito allá de Guatemala. Amén. También dice que te arrepientas. ¡Auch! Fíjate bien, Dios le dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek. ¿Y qué, hermano? Y hazles guerra hasta que los acabes. Porque pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín, ¿has hecho qué? ¿Verdad que una persona, cuando alguien le dice, oiga, hermano, como que algo no está bien lo que usted está haciendo, ¿verdad que difícilmente lo va a admitir? Así traigan confeti por toda la chamarra. ¿Usted fue a la fiesta? No. No. Y traiga acá el beso del payaso por acá. No. Yo no he visto ningún payaso por aquí. A su nombre. Hermano, pero es usted que estaba en la foto. No, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿A su montaje? Fíjese bien. Saúl respondió a Samuel, ¿antes qué? Antes bien he obedecido a la voz de Dios. Hermano, como que algo no está bien contigo. No. Todos los días a las 6 yo me levanto a orar. A su nombre. Gloria. Y fui a la misión que el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Segunda señal: nunca admite su culpa y entiende a culpar a otros de su error. Su nombre. Gloria. Me queda un minuto. Dice, más el pueblo tomó del botín, ¿y qué? Y de las vacas y de las primicias del anatema
para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. A su nombre. Gloria. Fíjese bien, con esto cerramos. Samuel dijo: se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas, ¿como en qué? ¿Por qué Jesús cerró la boca en la cruz? Porque no tenía nada que decir, no. Porque era más grande su sujeción y su obediencia que las palabras que él pudiera soltar en contra de sus adversarios. A veces el silencio es más fuerte que las palabras. A veces el guardar silencio, cuando alguien te está acusando y te está bombardeando, es mejor guardar silencio. Aún en Estados Unidos, ¿qué dice el hermano Arturo? Tienes el derecho a permanecer callado, porque todo lo que hables, ¿qué? Ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio, y el prestar atención mejor que lo grueso de tus ofrendas. A su nombre. Gloria. Porque como pecado de adivinación es la RBD. El ser RBD, que aquí el pastor lo menciona mucho, no es para etiquetar a alguien nada más. Es para que tomes conciencia que es algo que Dios no está de acuerdo. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, por 3 años fui líder de jóvenes. Estuve pastoreando como unos 30, yo creo. 30, 35. Nunca, hermano Lorenzo, nunca logré que se pusieran de acuerdo. Nosotros o ustedes o nosotros, por eso es mejor hacerle caso nomás a Dios. Sí, sí, amén. Usted más, levante la mano, ¿quién quiere venir de blanco el domingo? A su nombre. Gloria. ¿Te imaginas, por ejemplo, si en la casa los que mandan son tus hijos? Ya mejor ni preguntes por qué el caos que traes. Eso le pasó a Saúl. Los que mandaron fueron sus hijos, su pueblo. Saúl se le dio una instrucción y le dijo: no tomes nada. Nada. ¿Y nada qué es? Nada. Pero para que doña Cuquita no se enoje, llévese las chuletas, hermana. Para que don Ricardo no se moleste, tráigase el carbón. ¿Sí o no? Llega Samuel y dice: ¿qué estás haciendo? Si la instrucción fue clara, mata todo. A su nombre. Póngase de pie esta noche, ya me está mirando muy feo. Gloria a su nombre.